Hola, muy buenos días. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted en esta mañana de viernes. Ya viernes, pues ya es, híjole, pues ya ahora sí que estamos a 11 de octubre del 2019, ¿verdad? Y pues le doy gracias a Dios que hemos llegado hasta aquí, pero no ha sido un camino fácil, ha sido un camino de dificultad, ha sido un camino de aflicción, ha sido un camino de desafíos, eh, pero Dios ha estado ahí. Yo le doy gracias porque Él ha estado ahí, Él nos ha ayudado, Él nos ha levantado y con toda la esperanza de que en estos momentos de prueba, pues Dios pueda estar obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Eh, bueno, hoy esta es una participación especial porque quiero hablarles, ¿verdad? Este tema se llama el descubrimiento y la romería. ¿Por qué se llama el descubrimiento y la romería? El descubrimiento, pues el descubrimiento de América, que se celebra el día de mañana en toda la América Latina, se le llama el Día de la Raza. Y la romería, que se celebra el 12 de octubre en Guadalajara, específicamente aquí en Jalisco, y que se le hace una fiesta a la Virgen de Zapopan. Y es eso a lo que yo me quiero referir hoy. Primeramente, saber que verdaderamente tenemos algo que celebrar con el descubrimiento de América. Tenemos algo que aplaudir. O simplemente ya se volvió un hábito, ya se volvió una costumbre, ya se volvió una tradición celebrar esta fiesta. Miren, yo veo aquí muchas cosas. Cuando llegó Colón a América, llegó a descubrir, pero el mandato era descubrir nuevas tierras para conquistarlas, para hacerlas suya y para sacarle los tesoros, el dinero y gobernar sobre esas naciones que iban descubriendo. Aquí nuestra América era una América totalmente étnica. Había diferentes etnias en toda América que tenían sus tradiciones, sus formas de, de vivir, sus tradiciones religiosas, sus costumbres. Y no digo que sean las mejores, porque también digo, pues los aztecas sacrificaban personas, ¿verdad? Y los aztecas, los mayas, todos tenían esa tradición de ofrecer a los dioses, ¿verdad? Corazones, inclusive de hijos, de niños, de mujeres, eran sacrificados para honrar a un dios. En ese sentido, pues las tradiciones, pues a veces eran medias. Eh, ah, Podría decir los españoles que eran incivilizadas, ¿no? Simplemente estaban dentro de una civilización diferente, dentro de una costumbre, de una tradición totalmente diferente. Pero fíjense, en nombre en el nombre de iban y conquistaban tierras en el nombre de Dios, porque llegaban con sacerdotes, llegaban con soldados y llegaban con sacerdotes.
Y llegaban junto con los sacerdotes, y los sacerdotes evangelizaban. Les hablaban de Dios, les hablaban de las vírgenes, les hablaban de algo de la Biblia, contaban algunas cosas, de cómo era el único Dios, pero todo esto mezclado. Nuestros indígenas no aceptaron la religión. No aceptaron el catolicismo de un principio, porque iba en contra de lo que ellos pensaban y de sus tradiciones y de los que ellos creían. Por lo tanto, tuvieron que usar otras técnicas. Tuvieron que forzarlos violentamente para que creyeran en la fe, para que tuvieran fe en esa religión, en esa doctrina. Y así fue como toda América se empezó a colonizar, como toda América se empezó a conquistar por medio de la violencia y por medio del uso de la religión y la violencia. Y llegó un tiempo en el que tuvieron que mezclar la doctrina, ¿verdad?, de la religión católica con la tradición de ellos. Es decir, tuvieron que, por decirlo así, inventar dioses, vírgenes, para unir al pueblo en una sola religión. ¿Y qué dioses? Pues los santos. ¿Y qué otros dioses? Pues las vírgenes. Porque virgen solo hay una y se llama María. Y fue, ¿verdad?, la Virgen María concibió a Jesús siendo virgen. Posteriormente ya no era virgen, porque conoció a su marido y tuvo hijos. Y eso está en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahorita les digo en qué parte y dónde está. Pero, ¿verdad?, entonces empezaron a hacer lo que se llama sincretismo, unir una idea con otras tradiciones. Y entonces empezó en América Latina y en todas las naciones de América Latina, en donde habían sido conquistados por los españoles, empezó esta historia de la idolatría. De la idolatría, digamos que empezó la historia de la idolatría, o se continuó la historia de la idolatría, porque los dioses, los aztecas y los mayas y todos ellos adoraban dioses. El dios de la lluvia, el dios del agua, el dios del fuego, todos esos eran dioses. Y así como en otras naciones que estaban alrededor de los judíos, adoraban otros dioses, también aquí. Porque al fin y al cabo somos creación de Dios. Y siempre vamos a buscar a Dios, pero no, muchas veces lo buscamos equivocadamente. Y lo equivocamos, y lo equivocamos de tal manera, ¿verdad? Lo equivocamos de tal manera que entonces ponemos ideas y ponemos doctrinas que no son de Dios, sino de hombres. Y nos basamos en ellas en vez de la palabra de Dios. Lo que tenían que haber hecho es hablar de la Biblia, hablar de la palabra, hablar de Jesús. Pero no hablaron de ese Jesús. Hablaron de las tradiciones, hablaron del Papa, ¿verdad? Hablaron de cosas que nada tenían que ver con lo que Dios quería que se evangelizara y que se predicara. Y que está contenido solamente en la Biblia. Sí, claro que sí traían su Biblia y les leían algunas cosas de Jesús, las explicaban a su manera, pero nunca
les llevaron el mensaje de la salvación. Por lo tanto, sin mensaje de salvación no podemos ser salvos, por lo tanto no somos salvos. Fíjense, en Mateo 13:55, para sustentarles lo de que la Virgen, después de que nació Jesús, ya no fue virgen. Y no tiene nada de malo y no es pecado que tengas relaciones con tu marido y tengas hijos. Eso no es pecado, no tiene nada de malo y no le estamos diciendo a la Virgen nada que no sea. La respetamos, la amamos porque fue la madre de nuestro Señor Jesús, nada más. En Mateo 13:55 la palabra de Dios dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿Dónde es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Verdad? Y después en el 12:50, antes de esa parte, en el 12:50 dice la palabra de Dios: dijo, mientras aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. ¿Su mamá había hecho la voluntad de Dios? Claro que sí, porque obedeció a Dios en el mismo momento en el que, ¿verdad? En el que le mandó, le mandó la encomienda de llevar en el vientre a Jesús para que pudiera cumplir. Porque Jesús no fue concebido por carne, fue concebido por el Espíritu Santo. O sea, no fue concebido de una relación sexual, fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, y dice que después que José y María no se habían conocido y que se conocieron hasta después de que nació Jesús. La palabra que utiliza para conocer es en griego es la que se utiliza para la palabra tener relaciones sexuales. No de que se conocieran, de que no se habían conocido, que no habían tenido, o sea, ¿cómo le va a decir el ángel a José que tome a María, que la despose? Porque ya estaban en el proceso de compromiso. Todavía no se casaban, pero estaban en el compromiso, estaban separados, no se podían ver hasta casarse, no podían tener relaciones hasta casarse. Se casan, ¿verdad? Y en el momento en que se casan, que le dicen que viene un hijo, José se preocupó. José se angustió porque no quería que mataran a María, porque amaba a María. Y la escondió. Y le dijo el ángel: tranquilo, no pasa nada, ve y toma a tu mujer y no la rechaces. Esto es obra de Dios. Y va José, obedece y toma a María. Después de eso nace Jesús, después de los 9 meses, nace Jesús y entonces, pues bueno, tienen relaciones maritales, normal, claramente, normal, no es malo, no es pecado tener relaciones con tu esposa.
Tuvo relaciones con su esposa y tuvo más hijos. Dice que tuvo hijos e hijas. Y a las hijas no nos da los nombres. ¿Por qué no nos da los nombres de las hijas? Porque en aquel tiempo las mujeres no eran tan importantes como los hombres. Porque la mujer tenía otro aspecto social en la sociedad. Por eso, la única diferencia es que nosotros no veneramos, no adoramos, no nos inclinamos ante la Virgen. No le concedemos el honor que Dios tiene. No le concedemos la divinidad que solo Jesús tiene. No le concedemos que sea mediadora, porque el mediador, la palabra dice, es Jesús. ¿Por qué es Jesús el mediador? Porque Él fue el que murió por nosotros para perdón de los pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener una nueva vida en Él. Y así lo dice la palabra de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Su madre? Claro que fue muy importante, fue obediente, fue buena sierva, pero como sierva del Señor, no es la esposa de Dios. No tiene el lugar de Dios a la derecha o a la izquierda, no. A la derecha está Jesús. Dios no tiene esposa, Dios no tiene madre. Dios es uno solo, Dios es uno es en tres, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En ningún lado en la Trinidad entra la Virgen o entra María. En ningún lado de la palabra de Dios dice que tenemos que adorar, alabar y orarle a la Virgen o a María. Esa fue fue un resultado del sincretismo de los españoles cuando vinieron a conquistar y trajeron el catolicismo para establecerlo aquí a punta de golpes, a punta de esclavitud, a punta de herejías, a punta de maltrato, junto con y tuvo que unir esa tradición indígena, étnica, para poder unirlos a la religión católica. Por eso la Virgen es judía y la Virgen es María. No hay Virgen de Zapopan, no hay Virgen de Guadalajara, no hay Virgen de los Lagos, no hay Virgen de San Juan, no hay Virgen de Lagos de Moreno, no. La palabra de Dios es muy clara en Éxodo 20. Vaya usted a la palabra, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo ven? El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. No amarás a Dios abajo de lo demás. No se le puede poner un mejor lugar a María o a los ídolos que a Dios. No se debe hacer imagen de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra.
¿María está en el cielo? Sí está en el cielo. Porque cumplió una misión que tenía en esta vida, que era traer a Jesús para nuestra salvación. Y ahí se acabó su encomienda. No es intercesora, no es mediadora, no le pide a Dios nada para que nos los traiga, no nos salva, no nos cuida, no nos protege. El que nos protege es Dios mismo, es Jesús por medio de su palabra. Y dice que el que hace y guarda sus mandamientos, ese es salvo. Y este es un mandamiento que es claro: no harás imagen. No te inclinarás delante de ellas ni las honrarás. No me digas que no te inclinas ante una figura de un santo o de una llamada virgen. Claro que te inclinas y claro que vas y le oras. Y no uses ese ejemplo de que es como si tuvieras una foto de tu papá y no le estás adorando, no le estás honrando, simplemente lo recuerdas. Porque no haces eso con la Virgen. Lo que haces es inclinarte y orarle y pedirle y no poner tu confianza en Dios. Por eso, las naciones donde reina la herejía y la idolatría están maldecidas y no pueden avanzar y no pueden salir y no pueden crecer. Porque aquí lo dice Dios. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito las maldades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar más para que tú no te des cuenta que tienes que entregar tu vida a Cristo? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Juan 14:6. ¿Por qué no vas a Cristo? Te arrepientes de tus pecados y vas a Jesús. La Biblia, ni Dios, ni en ningún momento te piden que vayas de rodillas, que vayas en una romería, que vayas a ir a llevar a la Virgen y ponerla en un lugar y que ahí la adores y que ahí ores y que... Eso se convierte, ¿verdad?, en un relajo. Porque hay mucha gente que aprovecha esas fiestas, esas peregrinaciones para emborracharse, para comer, para hacer cosas indebidas, para hacer mandas de un mes, de un mes o 2 meses y decir: en 2 meses yo ya no voy a tomar, yo te prometo que no voy a volver a tomar. Y después de los 2 meses de sus mandas vuelven a hacerlo. Y Dios no quiere que peques, porque aquel que practica el pecado no es de Dios. Hoy estamos ante una celebración totalmente idólatra. 12 de octubre, 12 de diciembre. Usted está entregando sus ofrendas a otro Dios, que no es Jehová. Un Dios que no es el Dios del universo, que no es el Dios trino. Usted está entregando su corazón a esas imágenes, que son de barro, que no hablan, que no oyen, que no se mueven, que no actúan y que no tienen poder. Y dice la palabra de Dios que así son los que adoran. No oyen, no ven, no hablan. Te conviertes en lo que el ídolo quiere que te conviertas. Y el enemigo utiliza toda esta cuestión para que no inclines tu corazón a Dios, no te arrepientas y no entregues tu vida a Cristo y no tengas la salvación. Fíjate. ¿Hasta dónde te lleva el enemigo? Porque el enemigo se sabe la Biblia. El enemigo se sabe la palabra. Pero ni siquiera tiene que hacer uso de ella porque no la lees.
Si tú practicas la romería y la veneración a la Virgen, a los santos, entonces no lees la Biblia. Y no le crees a Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si tú no le crees a Dios, no estás creyendo lo que Dios puede hacer. Es muy triste que no podamos ir a la palabra de Dios. Por eso nuestros hijos están como están. Fíjense. Nos preguntamos por qué nuestros hijos andan en las drogas. Porque nunca se les habló de Dios. Porque nunca se les formó en la palabra de Dios. A lo mejor se les formó en una doctrina, en una tradición, en lo que tú quieras, pero no en la palabra de Dios. Y hoy nuestros hijos están adorando a las drogas. Prefieren las drogas, prefieren los malos amigos, la criminalidad, que una verdadera adoración a Dios. ¿De qué te sirve ir a la romería si al día siguiente sigues haciendo lo mismo, sigues pecando? ¿De qué te sirve tantos Padres Nuestros, Aves Marías? De nada sirve tu arrepentimiento, tu corazón, tu entrega de tu corazón y el arrepentimiento de tu vida, de lo que has hecho y el desear que Dios, que Jesucristo entre tu vida y el Espíritu Santo la cambie, la transforme. Eso es lo que es verdadero para Él. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere sacrificios. Dice, misericordia quiero, no sacrificios. Él no quiere que te vayas latigando. Él no quiere que vayas de rodilla, que te vayas lastimando. Él quiere arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento de dientes para afuera. Porque el Señor dice, ¿verdad? Me alaban de su boca para afuera, pero su corazón no. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu adoración. Está tu corazón en el dinero, está tu corazón en la tradición, está tu corazón en la religión, está tu corazón en la veneración a los ídolos. ¿En dónde está tu corazón? Ahí donde está tu corazón, de ahí es. Pero ¿sabes qué? Dios tiene una posibilidad y te da una puerta para que tú puedas venir a Dios, para que tú puedas venir a Jesucristo. Dice la palabra que si confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, Él y tú y tu casa serás salvo. Ve a Dios. Conoce a Dios. Ten una relación con Dios, no una religión con Dios. Dice que a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. A los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted recibió a Jesucristo, usted le cree a la palabra de Dios. Usted tiene que caminar bajo los principios de la palabra, aun sea muy complicado, muy difícil. Pero usted tiene que ir a la palabra de Dios. Usted tiene que caminar en la palabra de Dios y en el amor propio de Dios. De nada sirve todo lo que hace si usted no tiene a Dios en su vida, si usted no tiene a Jesucristo, si usted no lee la palabra, no ora y tiene una relación con Él. De nada le sirve. Y es muy triste porque verdaderamente usted está trayendo maldición a su vida por inclinarse a las imágenes. Porque si Dios dice algo, tenemos que desobedecerlo. Es nuestra naturaleza caída del pecado. Lo que Adán y Eva hicieron fue desobedecer a Dios de una orden que había dado. Y nosotros seguimos desobedeciendo a Dios si es que usted está adorando imágenes y se está inclinando a ellas. Usted está desobedeciendo y trayendo maldición, y aquí lo dice la palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo nada que no esté en la palabra de Dios.
Y va a haber multitudes, y va a haber mercadería, y le van a vender comida, le van a vender imágenes, le van a vender estampitas, porque todo eso es un negocio, entiéndalo. Es un negocio para enriquecer al Vaticano, enriquecer a la iglesia. Eso lo creó la iglesia para enriquecerse. Y usted está cayendo en el juego del enemigo. Porque ni siquiera palabra de Dios le están dando. Porque ni siquiera le están haciendo ver el evangelio, ni el arrepentimiento, ni que usted confiese a Jesucristo como Señor y Salvador. Ojalá eso hicieran. Pero este es un llamado, verdaderamente. Es una exhortación para que traiga bendición a su vida. Porque dice en el 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardo mis mandamientos. Hago misericordia, les doy bendición, los levanto. Les doy victoria a aquellos que no adoran imágenes, a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y sus mandamientos son todos. ¿Por qué tenemos hijos que no les va bien en la vida, que andan sin propósito, que terminan mal? Porque no honran a su padre y a su madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué más necesitan saber? Es el mandamiento con promesa. Por favor, hagan lo suyo, hijos. Honren a sus padres. Para que ustedes vivan bien todos los días que Dios te dé. Es muy triste, y la verdad yo sí considero que estamos viviendo la realidad que estamos viviendo en nuestro país y en América Latina porque la mayoría de las personas están yendo tras las imágenes y tras los dioses y están inclinando a ellos. Y están trayendo la maldición porque Dios es uno y es celoso y fuerte. Y Dios se separa donde no hay santidad, donde no se procura guardar sus mandamientos. No seamos como el pueblo judío, que el pueblo judío, cuando se juntaba con otros pueblos y adoraba a otros dioses, le venía el castigo de Dios. Y el castigo de Dios era su separación primeramente, y después los esclavizaba, los mandaba esclavizar en Babilonia, en Egipto, porque se inclinaban ante otros ídolos que no eran Dios, no obedecían a Dios. Y los profetas oraban por el pueblo, intercedían por el pueblo, porque la verdad no querían entender. Estamos totalmente en un pueblo idólatra. Y mientras no nos demos cuenta que estamos fallando y que estamos incumpliendo las promesas que nosotros hemos hecho de obedecer a Dios, no traeremos bendición en ningún momento. Ojalá que usted se dé cuenta que no puede vivir sin Dios, que no puede vivir sin Cristo, que no puede vivir de acuerdo a sus concupiscencias, porque la paga del pecado es muerte. Y si usted quiere que le vaya bien, no necesita una virgen, necesita acercarse a Dios y dejar que Dios cambie y transforme su vida. Y necesita usted arrepentirse de su vida, manifestar un arrepentimiento genuino que le ayude a usted a levantarse, a creer en Él, guardar sus mandamientos y llenar su vida de bendición. Si usted quiere su bendición, es hora de que hoy se arrepienta, entregue su vida a Cristo y empiece a obedecerle lo que dice su palabra, para que usted pueda tener una relación con Él. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Este fue un espacio especial de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz.